Mm.
Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre. Es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hola, buenas noches. Qué placer poder estar de nueva cuenta juntos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar con nuestro estudio de la historia de la salvación. Te invito a que, como todas las ocasiones, comencemos como es debido, dando alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret.
Y te invito a que de corazón abierto digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que, como todas las sesiones, están en medio de nosotros, ayudándonos a entender mejor la voluntad del Padre expresada a través de la Sagrada Escritura y de todos los testimonios que Jesús de Nazaret nos ofreció cuando estuvo entre nosotros como humano y como siempre, como Dios, como Señor de todo el universo, siempre. Bueno, pues quiero comentarte que este salmo lo volvimos a repetir esta noche porque nos habla de muchos aspectos relacionados con la creación, con el libro del Génesis. No es precisamente inspirado en él, pero tiene muchos momentos en que nos habla de la creación y nos llena, nos agrada el tener todo lo que nos ayude a entender mejor la palabra de Dios. Y esta noche, dando una pequeña extensión a todo lo vivido el día de ayer, Día de los Fieles Difuntos, queremos que esta noche tengamos muy presente en nuestras oraciones y en nuestra mente a todos los difuntos de cada uno de los que integramos esta comunidad de estudio bíblico. Todos tenemos muchos, muchas personas, muchos familiares, amigos que se nos han adelantado y los extrañamos y deseamos para ellos la paz eterna y que a través de ellos nosotros seamos consolados. Entonces esta noche, como una extensión de la celebración de los fieles difuntos, pedimos por ti y por todos tus fieles difuntos de tu familia y de tu comunidad. Se los encomendamos a Dios. Bueno, quiero agradecerte tu paciencia de que la semana pasada no pudimos reunirnos, ya te expliqué por qué motivos era, y ahorita te pido una disculpa porque yo no sé por qué, pero de ayer a ahora, no sé ni cómo, pero me agripé y entonces ando, ando con los malestares de la propia gripa y te suplico me disculpes. Pero pues bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda las cosas. Bueno, y ya entrando en nuestra materia de esta noche, en nuestro curso, quiero comentarte que en las clases pasadas, estuvimos viendo la importancia
la importancia de lo que viene siendo la Sagrada Escritura. Estuvimos reflexionando acerca de lo más importante de la Sagrada Escritura, tanto hebrea como la católica. Hicimos distinciones de diferenciar lo que es la Sagrada Escritura de origen hebreo, la que es de origen griego y la que es de origen católico. Y tratamos de tener un marco de referencia porque de ahí parte nuestro estudio de la historia de la salvación. Espero que haya sido suficiente lo que estuvimos viendo al respecto y sobre todo el tener la claridad de por qué tenemos que leer y estudiar la Biblia, porque pues es la palabra de Dios, parte de la palabra de Dios, porque ya comentamos que la palabra de Dios es todavía más amplia, porque abarca su poder creador, abarca también todo lo que nosotros tenemos contemplado, además de las Sagradas Escrituras, dentro de la tradición apostólica, dentro del magisterio. Todo eso integra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, de ahí la importancia de que estemos como marco de referencia, tomando en consideración a la Sagrada Escritura, para poder entender mejor la historia de la salvación. Algunos se refieren a la historia de la salvación con el nombre de la historia de la revelación. Y es correcto, es eh, una revelación que conocemos a través de los escritos sagrados y a través de el tiempo que Jesús de Nazaret estuvo en su ministerio público entre nosotros y en toda su vida, todo lo que nos vino a traer por voluntad del Padre en tiempos de la plenitud. Mas, sin embargo, como el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, también se le conoce como el libro de la revelación, no queremos que haya una confusión al referirnos con el nombre de historia de la revelación y preferimos usar el de historia de la salvación. Y ese historia de la salvación, ya lo vimos, es el tiempo que transcurrió más o menos del año 1850 eh, antes de Cristo, aquí lo vemos, con la aparición de Abraham, el gran patriarca el gran patriarca no solamente de la religión cristiana, sino de otras eh, religiones más, y padre de muchos pueblos y ciudades, por decirlo de alguna manera. Pero eh, ya hemos comentado que antes de que se empiece a escribir acerca de la revelación pública o la revelación bíblica, como desees decirle, o la historia de la salvación, existe, como puedes ver a tu izquierda, un periodo que se le conoce desde el punto de vista religioso como la prehistoria. Independientemente de que abarca la prehistoria desde cualquier punto de vista de las ciencias, también dentro del aspecto religioso, pues se le considera como lo que antes de que empezara la historia de la salvación existió. Concretamente, lo que sucedió desde la creación del mundo hasta la aparición de Abraham, el padre de la fe, en la historia de la salvación. Entonces, ya estuvimos viendo esta introducción a partir de los libros de la Biblia, a través de los escritos que nos hablan del Antiguo y del Nuevo Testamento, y poco a poco vamos a ir
adentrándonos en la historia de la salvación. Pero esta noche queremos referirnos un poco a lo que, a lo que está, a lo que se señala eh, lo que se señala precisamente en en la Biblia de lo que pasó antes de que apareciera este Abraham. Concretamente, vamos a comentar esta noche acerca de las reflexiones que ya te dije tienen diferentes orígenes en el libro del Génesis. Concretamente, vamos a estar esta noche haciendo comentarios de lo que en el libro del Génesis está del capítulo primero al capítulo número 11. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 12 aparece ya la historia de Abraham. Entonces, para tener una claridad del marco de referencia que tenemos, vamos a esta noche a comentar acerca de las reflexiones teológicas que del capítulo primero al 11 podemos, entre otras, sacar de la Biblia. Para empezar, quiero comentarte que al decir reflexiones teológicas, significa la teología, como ya lo hemos llegado a comentar en otras ocasiones, es la interpretación que de los mensajes de Dios hacia el hombre, de Dios hacia nosotros los hombres, forman el concepto de teología. Teo es Dios, logos, tratado en griego. Entonces, teología es el tratado de la palabra de Dios o el tratado de Dios. La teología, obviamente, es es una forma que con el paso del tiempo, un estudio se ha ido puliendo y se ha ido tratando de encontrar la mayor seriedad y la mayor definición posible acerca de todo lo que Dios a través de la Sagrada Escritura y a través de sus profetas nos ha querido enseñar, nos ha querido decir. En algunos casos hay personas que dicen la teología es un dogma, pero tenemos que tener cuidado porque dogma significa todo aquello que debemos de aceptar aunque no podamos comprenderlo. Reconozco que mucho de lo que la teología nos enseña tendría esa característica para muchos, mas sin embargo, para que sea un dogma, tiene que ser una verdad aprobada por la Santa Sede, en este caso por el magisterio de la Iglesia, que está conformado por el Papa y por el cuerpo de obispos que le asisten, únicamente para los artículos, para las decisiones referentes a las verdades de la fe. Y efectivamente, muchas ocasiones, ahí es donde conocemos los dogmas. Y, repito, un dogma, efectivamente, pues es algo que debemos de aceptar, aunque no lo podamos comprender. Mas, sin embargo, al estar hablando de la teología en general, no todo lo que nos cita está regulado como dogma de fe, sino como reflexiones que en la mayoría de los casos los, los padres de la iglesia, creo son 128 los padres de la iglesia en el transcurso del tiempo, nos han venido enseñando y puntualizando acerca de todo lo que en nuestra religión va aconteciendo. Entonces, las reflexiones que vamos a hacer esta noche son nada más reflexiones desde el punto de vista teológico, mas no te confundas y digas,
es un dogma de fe que debo de aceptar al 100%. Dicho lo anterior, te quiero comentar que en la historia de la salvación, los orígenes de la misma van de la mano con los orígenes del cosmos y de la humanidad, ya dijimos, hasta Abraham. Ya te comenté en las clases pasadas que dentro del enjambre de interpretaciones que tiene estos primeros capítulos del Génesis, se ven influenciados por las distintas fuentes de pensamiento que dentro del judaísmo se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Y estas corrientes, ya te comenté, es la corriente eloísta, que la podemos distinguir con los relatos en los que aparece la palabra Elohim. De ahí viene el concepto de eloísta. Y vamos a ver otras narraciones en que vamos a encontrar el nombre de Yahvé, y estas corresponden a la escuela yavista. En el caso de los eloístas y de los yavistas, se desarrollaron en diferente nivel dentro de lo que es el reino de Israel del norte, eh, cuya capital fue Samaria, y el reino del sur de Judá, cuya capital fue Jerusalén. Bueno, y ya comentamos también que además de estas dos corrientes, existieron dos más que tuvieron gran presencia en la narrativa del Génesis. Una es la corriente sacerdotal, que esto fue la interpretación que de todo lo que se conocía fueron dando los rabís posterior al regreso del destierro en Babilonia de los judíos, más o menos, aquí lo podemos ubicar, más o menos por los años 700, más o menos, que fue posterior a la invasión de Asiria al reino del norte, con la capital Samaria. Entonces, las explicaciones yavistas se dieron mucho en, en la parte del reino del sur. En la parte del reino del norte se hablaba mucho de las corrientes eloístas, y en ambas, con el paso del tiempo, ya fueron como cuadradas por las interpretaciones sacerdotales. Una cuarta explicación va a venir cuando en la época de Moisés, poco antes de llegar a la tierra prometida y poco antes de su muerte, él escribió el libro del Deuteronomio. Y ese libro del Deuteronomio, o segunda ley, como la conocen los judíos, es la explicación que Moisés da acerca de todos los acontecimientos vividos desde que él pues tuvo la misión de llevar al pueblo prometido, al pueblo de Dios, al pueblo que por voluntad unilateral, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, adoptó a los israelitas, y de ahí nació ya el judaísmo, de ahí nació la religión judía. Bueno, pues entonces, dentro de la literatura que va a dejar este Moisés, se encuentra el Deuteronomio mismo, que forma parte del Pentateuco, que tú puedes ir conociendo dentro de la Sagrada Escritura. Entonces, estas cuatro corrientes de interpretación religiosa es lo que ocasiona el que la narración de muchos momentos dentro del Génesis aparentemente tengan explicaciones contradictorias, pero
Ya hablamos que esto, pues, es de acuerdo a la óptica de cada una de estas corrientes. Entonces, entrando un poquito más en profundidad, te diría que en el primer capítulo, que dice como título Primer relato de la creación, ahí nos está dando ya un tip, primer relato de la creación, lo cual nos está poniendo el antecedente de que no es el único, que hay dos. Concretamente, en este capítulo primero, arranca la creación del mundo, la creación del mundo, lo vuelvo a repetir, no nos habla de la creación del hombre en este punto, nada más del mundo que viene de la tierra, que viene como creación dentro del universo. Es una interpretación cosmogónica. O sea, al decir cosmogónica, cosmos significa el universo. Entonces, ¿cómo se fue formando el universo? Con el poder de la palabra de Dios. Ya vimos que la palabra de Dios es parte junto con las Sagradas Escrituras, de la palabra ampliada de Dios en cuanto a su fuerza creadora. Entonces, en este primer relato, en este capítulo primero, Dios parte de la nada para la creación del universo, y dentro de ese universo, por supuesto, está la tierra, y nos marca, de acuerdo a la tradición hebrea, nos marca que esta creación se dio en el transcurso de una semana. Y esto tenemos que tener una claridad muy importante. La, ya te había yo comentado que el Génesis se piensa fue escrito más o menos entre los siglos 5 y cuarto antes de Cristo, y esta deducción se tiene porque en muchos momentos nos cita conceptos que, que a través de la dominación persa, del pueblo judío, hubo expresiones y manifestaciones propias que las vemos reflejadas en el propio libro del Génesis. Por ejemplo, el jardín del Edén. La palabra Edén es algo muy peculiar dentro de la cultura persa. No se entiende que en el libro del Génesis hubiera esta expresión si antes no hubieran sido sometidos por los persas, sino de dónde salió. Y de ahí se fue deduciendo el probable tiempo de la escritura de estos capítulos. Eh, por decir algo. Y también, de acuerdo a la escuela sacerdotal que ya te mencioné, hay una influencia muy fuerte en este capítulo primero del Génesis en cuanto a los días que tardó la creación. No es casualidad que nos lo expresan aquí, que en una semana fue la creación partiendo de la nada, partiendo, aquí dice en el versículo 3, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó noche a la oscuridad y día a la luz. Atardeció y amaneció. Día primero, por citarte algo. En el capítulo segundo, perdón, no en el capítulo siguiente, segundo, en el día segundo, Dios crea el firmamento. Después hace la separación de las aguas en cuanto a que se pensaba que ese azul que estaba sobre el caos de la tierra antes de que se diera ese orden
otorgado por Dios Creador, se confundían las aguas del cielo con las aguas del mar y por eso se hablaba nada más de las aguas en general. Pero dentro de la creación, en el día tercero, separa Dios el orden de las aguas y queda perfectamente que las aguas del cielo será cuando se genere lluvia, las de la tierra, las que hay en el mar y en los lagos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esta concepción viene en que, te repito, en la escritura de estos capítulos, de esta versión, presupone que ya la escuela sacerdotal dentro del judaísmo estaba con mucha fuerza y entonces hay dos, hay ocho creaciones para la conformación de la Tierra dentro del universo, dentro del cosmos. Y aquí nos van citando cada día una, a excepción de 2 días, el día tercero y el día cuarto, en el cual hay una doble manifestación de, dentro de la creación de parte de Dios, como lo cita aquí el Génesis. Y esto obedece a una razón, a que la escuela sacerdotal se adelantó aquí a lo que este Moisés va a hacer cuando sea la alianza en el Sinaí. Cuando Moisés eh, recibe de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, el decálogo de las tablas de la ley, junto con esto surge el nacimiento del pueblo judío y, entre otras cosas, la ordenanza de la circuncisión, la reafirmación de la ordenanza de la circuncisión. Digo la reafirmación porque la circuncisión, vamos a verla en su momento, surge desde la época de Abraham. Y estamos hablando aquí de más o menos 600 años después. Entonces, dentro de las ordenanzas de parte de Yahvé Dios, les reafirma el que, como un signo sensible que marque que pertenecen al pueblo elegido, tendrán que ser circuncidados los varones. Además de esto, allí va a surgir el nacimiento del día Shabbat, ese día sábado que los judíos hasta la actualidad respetan como el día dedicado a dar culto al único Dios, a Dios Padre, a Yahvé Dios. Y esto de el único Dios no pudo haber surgido esto sin que antes hubiera aparecido dentro de los libros proféticos Isaías, porque Isaías nos habla de que hay un solo Dios. Y este Isaías, pues claro, tiene una fuerza muy poderosa dentro del judaísmo. Y ahí queda claro para todos los judíos que solamente hay un Dios al que se le debe de dar culto. Antes de esto había una infinidad de ídolos y de dioses de distintas consistencias y de distintas eh, fuerzas para ellos en su día a día, pero el reconocimiento de un solo Dios no pudo venir antes de que Isaías en sus profecías lo asentara. Y si tú te pones a ver este Isaías, aquí lo puedes ver en la línea del tiempo, es más o menos del año 734 antes de Cristo. Entonces, esto, para que veas cómo nos ha ido dando luces el hecho de saber que hay géneros literarios y que
además de que el Espíritu Santo pues inspira, a los escritores sagrados, pues vamos aprendiendo que hay datos que nos dan luces para ubicar en el tiempo y en el espacio las propias escrituras y lo que de ellas se dice. Por una razón, no es que haya otra intención oculta, pero tú piensas que, por ejemplo, el Génesis, que nos habla de los tiempos arcaicos, de los tiempos prehistóricos dentro de la religión, no fue escrito en esos tiempos, que desde que se fue dando, desde que se fue dando estos conceptos a que fueron escritos, fue necesario que pasaran miles de años, porque antes de este 1850, hacia atrás, ¿cuántos miles de años tú crees que pudo existir? ¿Cuánto, cuándo fue la creación del mundo por la obra, por la palabra de Dios? Si nosotros que la ciencia no contradice a la religión, sino trata de encontrar un punto de concordancia, o velo al revés, que la religión no contradice a la ciencia, sino trata de encontrar puntos de consenso, sabemos que más o menos la historia del Big Bang se presume sucedió hace como 14.400 millones de años. Entonces estamos hablando, imagínate, a partir de ahí y llegar hasta más o menos entre el año 600 y el año 400 antes de Cristo, en el que los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el libro del Génesis. Entonces, pues es entendible que pueda haber esas contradicciones no intencionadas o interpretaciones que nos confundan si no tenemos la claridad de las distintas escuelas que participaron en estos primeros capítulos. Entonces, dicho lo anterior, te decía yo que hasta con Moisés va a quedar definido, entre otras cosas, la ordenanza de la circuncisión, la reafirmación y también el respeto por el día sábado, por el día del Señor, por el día de Dios, para darle culto, conocido entre los judíos como el Shabbat. Entonces, por esa razón, es que en este capítulo primero, tú, si lo ves con calma, vas a encontrar que dentro de las tareas diarias para la formación del universo y del mundo en particular, cada día hay una tarea y en los días tercero y cuarto hay doble tarea. Y esto va a permitir dentro de la explicación de la creación que se culmine en el día sexto y que el día séptimo, que aquí nos narra que ese día Dios, satisfecho de su obra, descansó. De ahí surge el por qué los judíos le dan culto a Dios el día sábado. Nosotros ya participantes por gracia de Dios y por la entrega del cuerpo y sangre de Jesús para constituir la nueva alianza, para nosotros el día del Señor es el domingo, porque es el día que Él tiene su gloriosa resurrección y ascensión para ser glorificado. Entonces nosotros respetamos el día domingo, los judíos respetan el día sábado, pero por eso, te repito, vas a encontrar esta manifestación dentro de la semana de la creación de este primer capítulo. Parte importante que debo de decirte son dos comentarios adicionales. En el mismo versículo primero del primer capítulo, dice, la tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.
¿Qué significa ese viento de Dios? El viento de Dios es lo que para los escritores judíos lo conocen también con el nombre de Ruaj, R-U-A-J, Ruaj. Eso es una forma de decir un viento. Y ese viento es, por citarte algo, el mismo que vamos a encontrar en la narrativa del día de Pentecostés, que se escuchó un fuerte viento circundante al lugar en que estaban reunidos los apóstoles. Es ese mismo ruaj. Pero este ruaj, con el paso del tiempo, va a ir cambiando de nombre, no porque deba de cambiar, sino porque recordemos que la revelación es progresiva y entonces conceptos que en un tiempo no se van a conocer, van a aparecer con el paso del tiempo, valga la redundancia. Y entonces ese ruaj va a ser lo que posteriormente vamos a conocer como el viento de Dios o el Espíritu de Dios. Y para nosotros ya en los tiempos de la venida de Jesús entre nosotros, Él nos va a aclarar que este viento de Dios, que este ruaj divino, es el Espíritu Santo. Entonces, no nos lo suelta la Sagrada Escritura de buenas a primeras, pero se prefigura al escuchar estos conceptos para nosotros, estudiosos de la Biblia, la prefiguración de lo que va a ser el Espíritu Santo. Y para reforzar este concepto, en el mismo capítulo primero, en el versículo 24, hay otra narración bellísima, porque dice así, escucha, dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, reptiles, alimañas terrestres, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Pero en el versículo 26, dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias y a las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad a los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Aquí lo más importante fue cuando nos dice la Sagrada Escritura, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. No va a poner la Sagrada Escritura una expresión en plural cuando el hacedor fuera únicamente una persona. Entonces aquí nos está dando el tip de que en la creación, participó la Santísima Trinidad, participó el unigénito de Dios Padre, Jesús, que lo conocemos nosotros, y también participó el Espíritu Santo. Y la prueba irrefutable de esto es que, ya lo habíamos comentado, cuando en los discursos de despedida, en la cena, en la última cena para nosotros, Jesús, dentro de sus expresiones, le dice al Padre, Padre, glorifícame como yo te glorifico.
glorifícame dando la gloria que yo tenía desde antes de la creación del mundo. O sea, Jesús nos lo está diciendo con toda claridad. Su existencia es antes de la creación del mundo. Ya existía el unigénito junto con Dios Padre. Y también existía el Espíritu Santo, que ya lo vimos en el comentario del Ruaj, de ese viento de Dios. Entonces, eso es importantísimo, pero solamente estudiándolo con cuidado, distinguimos esta presencia del Espíritu Santo en la creación del mundo. Por otra parte, al decir que creó al hombre y a la mujer, aquí a imagen, significa, independientemente del parecido físico que pudiera haber, significa a imagen que tiene todas las cualidades de grandeza de Dios, a excepción de una sola, que es únicamente de Dios y de la Santísima Trinidad, que es la sabiduría. Nosotros, género humano, somos inteligentes, pero no tenemos la sabiduría que posee Dios, ni la sabiduría que posee el unigénito Jesús de Nazaret, ni la del Espíritu Santo. Pero tenemos también el atributo, desde el momento de nuestra creación, de tener la voluntad junto con un libre albedrío. O sea, tenemos el gran regalo, porque es un gran regalo de parte de la Santísima Trinidad en nuestra creación, llámale tú, de la creación de Dios, en que nos hace a imagen y semejanza de ellos. Por esa razón, dentro de los salmos existe uno bellísimo en el 104 que dice, ¿quién es el hombre para haber sido creado casi como los ángeles? Y aquí tenemos otro detalle importante, que antes de la creación del mundo existían los ángeles, y dentro de los ángeles vamos a tener el triste episodio de la revelación de Luzbel, del ángel Luzbel, que por soberbia trata de ser igual a Dios, y entonces va a ser castigado y va a ser lanzado. Y ese lanzamiento, tristemente, va a ser hacia lo que es la tierra. Pero no puedes tú entender, fíjate, que si no hubiera pasado este episodio primero, no podía haber sido tentado Eva y Eva seducir bueno, no seducir, Eva arrastrar a Adán en el pecado de soberbia, si no hubiera sido seducido por el tentador que tomó la figura de la serpiente como el más astuto de los animales para lograr su propósito. Estamos tan acostumbrados en automático a decir, y Adán y Eva fueron tentados y comieron del fruto prohibido, pero nunca nos ponemos a reflexionar, bueno, ¿y de dónde salió el Satanás? ¿De dónde salió el tentador? Entonces, tenemos que tener el cuidado de ubicarnos, que antes de la creación del mundo está la creación de los ángeles y tristemente dentro de esta creación está la revelación de Luzbel, que se va a convertir en el enemigo de Dios y obviamente en el enemigo de su unigénito, de Jesús de Nazaret. Y entonces en este capítulo primero, además de lo que hemos dicho, vemos que resume, además de la creación, del relato de la creación, nos hace ver que fue a imagen y semejanza de Dios, creado macho y hembra. O sea, aquí ya nos está hablando de la creación del hombre y la mujer. Bueno, en el capítulo segundo vamos a ver
la versión únicamente inspirado por la escuela yavista, en que nos habla de la creación del mundo, no del mundo, perdóname, la creación del hombre, pero reconoce los orígenes también del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Y aquí es donde introduce el término también, en este capítulo segundo, y su título, su subtítulo nos lo dice, habla de la prueba de la libertad, el paraíso. Ahí esta palabrita de paraíso es la que te digo que nos da la idea de que fue escrito esto después de la dominación persa, en que se incrustó en el lenguaje cotidiano de los israelitas el término paraíso. Antes no existía. Y el paraíso es un sinónimo del Edén. Y el término de Edén es una palabra acuñada dentro de los vocablos mesopotámicos y babilónicos. Más que mesopotámicos es al hablar de mucho tiempo atrás. Ya un poco más adelante diríamos en los conceptos babilónicos y de la cultura asiria, de la cultura fenicia, de la cultura persa, esa palabra de Edén solamente entre los persas se conoce. Y por eso en el capítulo segundo nos van a hablar de que no había lluvias, pero que había manantiales y que esos manantiales irrigaban el jardín, el paraíso, el Edén, en donde se encontraba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo primero no nos mencionaron nada de estos árboles. Aquí en este capítulo segundo ya aparecen estos árboles y y nos da la, nos da el punto de referencia para que ahí se dé la la caída de Adán y Eva. Obviamente, en este capítulo segundo, nos va a hablar de que Dios no le agradaba, no le gustó ver que a pesar de que del polvo él había creado animales y que este Adán les había estado poniendo el nombre a cada uno de estos animales, entendió Dios o dedujo, no entendió porque Dios no tiene por qué entender, es toda sabiduría, pero dedujo que no era bueno que estuviera solo el hombre. Y entonces lo hace entrar en ese sueño, en ese letargo profundo, y según la narrativa de este capítulo segundo, le extrae a este Adán una costilla, le rellena ese espacio con carne y de esa costilla moldea a la mujer. Aquí hay un término que es muy usual dentro de la narrativa del Génesis. Este concepto se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Y esto significa que para poder entender mejor las cosas nosotros, le damos atributos humanos a Dios para entender mejor las cosas. Por eso la, la palabra antropomorfismo es para que nosotros entendamos, no porque Dios la necesite, Dios no necesita decirnos nada, eh, pero nosotros queriendo entender la creación, le ponemos atributos a Dios. Aquí estamos haciendo un Dios escultor, porque ahí va a moldear a la mujer, estamos entendiendo el antropomorfismo de un dios cirujano que le extrae una costilla a Adán, estamos entendiendo a un dios creador que insufla, que sopla sobre la mujer y le da vida, como lo en su momento lo hizo con este Adán. Y por esa razón, en esta descripción, vemos que este Adán va a manifestarse al ver
a la creación de la hembra, de la mujer. Dice, esta vez, dice Adán, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Aquí hay un error en la edición de la Biblia, porque la palabra que debe de aparecer, la original, es varona. Esta será llamada varona, no mujer. ¿Por qué? Porque del varón ha sido tomada. Se escucha eso lógico. Si del varón surgió, pues es una varona. Es el término que debiera de estar en las Biblias. Pero pues bueno, hay diferentes ediciones. Y aquí después aclara algo importante para cerrar este capítulo. Dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esto es el significado que tiene la reflexión que debemos de entender nosotros al decir que estaban desnudos, pero no se avergonzaban, era que estaban en armonía. No nos vayamos al sentido únicamente físico de la desnudez como la carencia de vestido, sino aquí en este caso nos está dando a entender que esta pareja, hembra y macho, mujer y hombre, estaban conviviendo en el paraíso en armonía. Y después, en el capítulo 3 de la Biblia, es donde hace su aparición la serpiente, el más astuto de todos los animales. Y aquí lo interesante de este capítulo 3 es que se dirige a la mujer y ella le confiere, ella le comenta a la serpiente que en pocas palabras, que pueden consumir cualquier fruto que se encuentre en el jardín, a excepción de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella no le dice así con esas palabras a la serpiente, sino nada más le dice del árbol que Dios nos prohibió. Y entonces sabemos todos nosotros ya de por sí que cualquier cosa prohibida es lo que más te atrae. Y hasta nuestros tiempos sigue siendo igual. Y la serpiente, el Satanás dentro del cuerpo de la serpiente, que la serpiente pues en realidad no tenía culpa, pero Satanás se apoderó de ella y bueno, y pues ya de ahí por toda la eternidad se convirtió la serpiente en un animal maldito. Y entonces le abre los ojos a Eva diciendo que no sea tonta, en pocas palabras, que si tienen prohibido comer de ese fruto es porque ese fruto les va a dar la grandeza misma que tiene el propio Dios. Y entonces, en esta forma de manejar los conceptos, y por ser apetecible a los ojos, y invitaba a degustar el sabor de este fruto, entonces Eva cae y lo que es más, invita a Adán y Adán se deja seducir por Eva y también come del fruto prohibido. Entonces, en ese momento que lo hacen, es cuando nos cita este capítulo 3, que se dan cuenta Adán y Eva que están desnudos y entonces sienten vergüenza y nos dice que cosiendo unas hojas de higuera se hicieron unos ceñidores, un taparrabos, pudiéramos decir. Aquí hace la aparición la higuera, ese fruto que vamos a tener muy presente cuando Jesús en sus últimos días maldiga la higuera. La higuera junto con los vides y junto con los olivos son de los frutos que vamos a ver en toda la historia de la salvación. Entonces, después
En este capítulo tercero continúa con una descripción hermosa porque nos dice, disculpa, nos dice que era de tarde y Dios se paseaba a la hora de la brisa. Fíjate qué hermosura. Imagínate esa escena que está el atardecer eh, dándose en todo su esplendor y hay un viento de brisa que refresca y imagínate que ahí anda paseándose Dios en medio del jardín de la creación del paraíso y entonces le, le busca a Adán, se dirige al hombre, le dice, ¿dónde estás? Y este Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y le dice Dios, ¿por qué lo has hecho? Y contesta la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Me detengo tantito porque esto es muy, muy importante. Esto que te acabo de citar, ya lo habíamos visto en otro momento, pero es lo que se le conoce dentro de la historia de la salvación con el nombre del protoevangelio. Proto quiere decir primero. Protoevangelio, el primer evangelio. Y sabemos que el evangelio es la forma en que decimos acerca de la buena nueva de Jesús en su ministerio público. Entonces, en este protoevangelio, Dios le dice a la serpiente, punto número uno, Dios es amor. Y como hemos escuchado que Dios es alguien enamorado perdidamente por el hombre, por su creación, lo debemos de entender y lo debemos de aceptar tal cual. Dios es amor. Porque a pesar de que ve que desobedecieron su petición tanto Eva como Adán de comer del fruto prohibido, no les recrimina a ellos en principio. A quien les recrimina es a Satanás, al tentador, al enemigo, porque él fue el que provocó la caída de soberbia, de querer igualar las condiciones de grandeza de Dios y cayeron redonditos tanto Eva como Adán. Entonces, ahí te muestra, este es uno, para mí es la primer manifestación de la misericordia divina a través del propio Dios directamente hacia los hombres. Y ahí podemos entender cómo Jesús, siendo la imagen del Padre, también fue capaz de donar su vida, su cuerpo, de dar hasta la última gota de su sangre por la remisión del pecado. Este pecado aquí surge en la desobediencia de Adán y Eva por la influencia de Satanás, por la influencia del tentador mismo, que en la mayoría de las ocasiones es el que nos seduce a nosotros y nos hace caer en faltas que se convierten en pecados. Muchas ocasiones, tristemente, hay otras en que además es cosa nuestra, nuestros pecados de omisión, por decir algo, que ya ahí tristemente estamos tan contaminados que hemos llegado a ese grado, que además de lo que Satanás nos seduce, nosotros mismos generamos oportunidades de pecar al tener omisión
hacia todos nuestros semejantes, hacia los más necesitados, hacia los menesterosos, hacia los que necesitan una palabra de aliento y se las negamos. En fin, por decir algo. Entonces, tristemente, aquí estamos contemplando que dentro de su misericordia, Dios, que es amor, lo primero que hizo fue reprender a la serpiente, maldecirla y poner una gran zanja de distancia entre la descendencia de la mujer, que en este momento todavía Eva no tenía descendencia. No nos habla de que tuvieran hijos ella y Adán, pero ya vendrán. Pero Dios le está diciendo a Satanás desde ese momento, enemistad pondré entre su descendencia, en la de ella, y la tuya. O sea, la de todos los ángeles caídos, todos los demonios. Pero hay algo muy importante que se nos va a la mayoría a leerlo, que dice, Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. El calcañar es el talón. Al decir, Él te pisará la cabeza, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Se está refiriendo al unigénito, al Hijo de Dios Padre, que cuando venga a este mundo en la época de la plenitud y al dar su vida por la remisión del pecado, el Satanás estará acechando morderle el calcañar a Jesús para salir victorioso. Es una manera retórica, una manera simbólica de decir que quiere ganar esa batalla, esa guerra. Pero Jesús lo va a someter y va a someter al pecado en su máxima expresión, que es la muerte, porque al redimirnos del pecado y gracias a su gloriosa resurrección, nos va a liberar de la muerte eterna. Entonces, es bellísimo esto por dos motivos. En primer lugar, por la narrativa que hay. Otra cosa que a mí me cautiva, me seduce, es el pensar. Te hablé en el capítulo 2, en el subtítulo La prueba de la libertad, el paraíso. Reflexiona un poco en la bondad y en la misericordia de Dios que recibimos todos nosotros por Él mismo, que nos dio ese soplo de vida, gracias a Dios y a la Santísima Trinidad, nosotros tenemos la oportunidad de haber sido concebidos por nuestros padres y haber llegado a este mundo. Y por otra parte, gracias a la misericordia del unigénito de Dios, Jesús de Nazaret, que por su acción sin límites de redimirnos del pecado y gracias a su gloriosa resurrección, ¿qué es lo que sucede? Se vence a la muerte y no solamente vence a la muerte, sino que además nos abre la opción de llegar a la vida eterna. La vida eterna, lo que nosotros conocemos comúnmente como el cielo. ¿Pero qué es el cielo? El cielo es el paraíso celestial. ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? Como en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, nos habla del paraíso. Y Jesús va a venir a redimirnos y nos va a dar el acceso a ese paraíso perdido, a ese paraíso ahora celestial. Y ahí vamos a entender la importancia del segundo árbol que existe en el paraíso. Nos habló aquí en estos capítulos de que hay dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y vamos a ver ahorita en la narrativa de estos primeros capítulos que después de esto Dios se va a lamentar diciendo, solamente faltaba que comieran también del fruto del árbol de la vida, no solamente que se hubieran conformado con haber tomado el fruto del árbol del bien y del mal, y eso lo va
a orillar, lo va a llevar a que entonces pone en custodia de que va a expulsar a Adán y a Eva del paraíso y va a poner en custodiando a querubines para que no puedan volver a entrar. Eso lo vamos a ver ahorita, pero me adelanto un poco en lo que va a suceder. Pero lo importante aquí es la cita del protoevangelio y después en este mismo capítulo 3 continúa Dios diciéndole a la mujer, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá su apetencia y él te dominará. Dos cosas importantes. En primer lugar, pues que ese paraíso, no sabemos, ahí no tuvo ningún hijo Adán y Eva, pero sí, aquí están recibiendo la triste noticia, ella como mujer, que el dar a luz va a ser sinónimo de dolor para ella con cada uno de sus hijos. Y además que la mujer, dentro de su rol de compañera del hombre, va a tener una apetencia natural hacia el varón, hacia el hombre. Nosotros, debo de decirlo con un poco de pena, porque creo que lo más común es que indebidamente pensemos los hombres que somos los que tenemos el control y los que tenemos la iniciativa de la apetencia eh, sensual hacia nuestra pareja como matrimonios, como parejas de vida. Y no es así. Realmente la que tiene el poder es la mujer. Y lo tiene tan desarrollado que el propio Dios le dice a la mujer, le dice, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. O sea que el que pone el hasta aquí, el cálmate, es el hombre, pero la mujer dentro de sus características de feminidad, de sensualidad, de belleza, de la mejor y más hermosa creación de parte de Dios, pues una de esas condiciones es su apetencia hacia el hombre y el hombre la va a dominar. De ahí, aunque no está muy claro, pero de ahí se presume que pudo haber surgido el hecho de que ya en el desempeño de la religión judía es el hombre el que va a tener la responsabilidad de dar culto, es el que va a tener la responsabilidad de la formación de los hijos en la religión, independientemente de que la mujer también, obvio, también se dedique a crecer a los hijos y a ser eco, portavoz, extensión de lo que el padre les da de formación religiosa. Es probable, repito, no hay una aseveración, pero es probable que desde aquí surja esa potestad de que dentro del judaísmo quienes llevan el culto son los varones. Después le dijo al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y polvo tornarás. Aquí, pues ya esto es muy fuerte, pero nos da la claridad de que del polvo fue formado el hombre y por lo tanto, por su desobediencia, llegará el momento en que retornará al polvo, a la tierra, que habrá muerte. Entonces, el hombre
el hombre pues también va a tener sus consecuencias. En el paraíso no tenía que preocuparse por nada y aquí, a partir de ese momento, por haberse dejado seducir por el tentador, por haber caído, en aquel tiempo ellos no sabían lo que era pecado, pero nosotros entendemos esa falta lo llevó a pecar, así lo reconoceríamos nosotros. Y de ahí el que nosotros siempre nos referimos a que la falta que traemos original es el pecado original. Así nos los ha hecho, pues, nos los ha hecho vivir la tradición, el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica, todos nos hablan del pecado original, que fue consecuencia de de Adán y Eva en haber desobedecido las instrucciones dadas por Dios. Pero cuando Dios los reprende aquí, nunca les dice, por tu pecado. Hasta ahí te das cuenta del amor tan grande que tiene Dios por sus hijos. Él, de verdad, como dicen, es un loco apasionado por su creación, por el hombre, y nos redime desde siempre. Y por esa razón, cuando viene Jesús a este mundo, Él también nos va a redimir, porque Él es imagen de su Padre. Aquí es donde viene lo que te comentaba. Dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Vuelve a usar la palabra nosotros. Entonces, no se refiere solamente a él, sino a la Santísima Trinidad, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. Así que los echó Yahvé Dios del jardín del Edén. Ahí volvemos a escuchar la palabrita Edén, lo que te decía más o menos de cuándo fue. De aquí sacamos la conclusión de que esto se escribió más o menos por el siglo IV antes de que viniera Jesús a este mundo, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Un comentario adicional. Aquí dice la espada vibrante. No quiere decir esto de la espada vibrante una espada metálica, una espada de doble filo, algo que lastime. Nos habla de una espada vibrante, una espada de fuego, que eso va a proteger el jardín. Y nada más te quiero dar como un punto de concordancia. ¿Qué nos dice que pasó el día de Pentecostés? El Espíritu Santo se posó como llamas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. Date cuenta, así como los querubines con sus espadas de fuego están defendiendo el paraíso, así los apóstoles a partir del Pentecostés, esas llamas de fuego que son el Espíritu Santo, van a hacer que se defienda la obra de Jesús de Nazaret en este mundo, su Santa Iglesia Cristiana Católica. Bueno, hasta aquí viene lo relacionado con lo que es el Edén, el paraíso, la formación del cosmos, de la tierra, de Adán y Eva, de acuerdo a las diferentes escuelas que hemos mencionado. Ya en el capítulo cuarto, que ya no vamos a entrar ahorita por cuestiones de tiempo, vamos a entrar en la próxima semana a ver la descendencia de Adán y de Eva. Ya, ¿qué pasa después de que estuvieron, que fueron arrojados del paraíso terrenal, del Edén, del jardín del Edén, y tuvieron que incorporarse a la vida como tú y yo tenemos que hacer de, con el sudor de nuestra frente, ganarnos el salario
o cultivar la tierra, o hacer actividades, en fin, de ahí ya, pues sabemos de dónde nos viene toda, no diría desgracia, porque no es una desgracia, por dos razones. En primer lugar, porque como parte de la creación, tenemos toda la capacidad por haber sido creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad de Dios, de acuerdo a los capítulos del Génesis primeros, por haber sido creados así, tenemos toda la capacidad. Y además de eso tenemos el libre albedrío y tenemos la voluntad, dos grandes atributos. Y tenemos un tercer atributo que desde Dios lo tenemos y que se reafirma con la presencia en este mundo de Jesús de Nazaret, que es la fe. La fe es un regalo, la fe es una gracia, la fe es un don que sin merecerlo, todos nosotros lo recibimos en el momento mismo de nuestro bautismo. Entonces debemos de agradecer que gracias a esa falta que el magisterio y la iglesia nos han llegado a decir que se constituyó en el pecado original, gracias a ese pecado tenemos el bautismo en el cual quedamos limpios y que no solamente quedamos limpios, sino que recibimos la fe, el regalo más grande que podemos tener a través del Espíritu Santo, pero que viene de Dios Padre, de Dios Hijo y del propio Espíritu Santo, y nos van a iluminar toda nuestra vida para poder llegar al fin de nuestros tiempos al paraíso celestial, a ese Edén que se perdió por esta acto de soberbia y de orgullo hábilmente manejado por el tentador, seduciendo a Eva y Eva llevándose también a Adán en el complot, y pues sabemos las consecuencias de todo esto. Entonces, como dice la historia y los refranes y la sabiduría popular, eso de que no hay mal que por bien no venga. Si no hubiera existido ese mal de parte de nuestros primeros padres, pues probablemente la historia sería diferente. Entonces, qué bueno que ellos tuvieron esta falta, por un lado, qué bueno que por otro lado Dios, en su locura de amor hacia la humanidad, hacia su creación, no solamente perdona, sino que además acrecienta las gracias hacia nosotros, porque Él nos ama y porque la mayor prueba de su amor fue el envío de su unigénito en los tiempos de la plenitud para terminar con la historia de la salvación y para redimirnos y gracias a Él tener vida eterna y ya no tener muerte. Entonces, agradecidos estamos con Dios, con el Espíritu Santo, con el unigénito, con Jesús, porque pues somos lo que somos por su amor. Pues yo agradezco a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche, como siempre, y te invito a que des constancia de tu presencia, a que corras la voz de lo que estamos estudiando para ver si crecemos más en nuestro grupo y a que cualquier duda o inquietud que tengas nos las hagas ver a través de nuestro chat que tenemos. Voy a poner la canción de cierre y nos vemos la próxima semana y te agradezco muy especialmente de nuevo el que hayas tenido la paciencia de que no tuviéramos clase la semana pasada, por lo que ya sabemos, y que hoy pues con todo y gripa y eso, pero la pudimos sacar adelante. Que descanses, que tengas una bonita semana. Gusto en que nos pudimos ver. Mis alegrías y mis tristezas, lo que
tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, Señor. Todo te entrego, todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Todo es tuyo.